¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Muchas gracias, Héctor. Estamos de vuelta aquí en el hermosísimo excolegio de San Ildefonso. Se está presentando en este lugar una exposición que se llama Somos Pacífico, el mundo que emergió del trópico, y que gira alrededor de una de las historias más estrujantes, más épicas en la historia de la humanidad, que fue la conquista del Océano Pacífico a través de lo que se conoció como el Galeón de Manila o la Nao de China. El Pacífico es pues, el mar más grande que hay en el planeta. Dicen que el Atlántico cabría 2 veces en el Pacífico, y era imposible en el siglo XVI, cuando se estaba buscando una ruta hacia la Tierra de las Especias, encontrar la manera de atravesar. Nadie sabía lo que se iba a encontrar y lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Pero cuando se descubre la ruta y se empieza a establecer un puente de comunicación entre las Filipinas y el puerto de Acapulco, a través del cual llega la seda, llega la porcelana, llegan las especias que se desembarcan en Acapulco y luego atraviesan toda la tierra hasta llegar a Veracruz y se vuelven a embarcar para llegar a Cádiz y Sevilla, se globaliza por primera vez el planeta. Y con una parada, hay que decir, estratégica en ese tránsito entre Acapulco y Veracruz, a unos pasos de donde nos encontramos aquí, en el Parián, en el Zócalo. Muchos de estos productos se comerciaban ahí. Venían a dar este lugar. Es una historia de verdad fascinante. Imagínense un viaje de 6 meses. De 5 o 6 meses, donde podía pasar cualquier cosa. Se creía que había monstruos marinos, te podía agarrar un tifón, un ciclón, te podía agarrar la calma chicha, que quería decir que el aire se paraba, el mar se tranquilizaba y te quedabas flotando indefinidamente, sin alimentos, sin agua, con las ratas, hacinados en los barcos, con el riesgo del escorbuto, esa enfermedad terrible que les hinchaba las encías por falta de vitamina C, les hacía sangrar la nariz, morir prácticamente desangrados, y todo lo que pasaba en ese barco. Yo no me explico de quiénes se atrevían a hacer eso. Y además unos barcos que se hundían por el peso, se hundían por la furia del mar, o llegaron a ser algunas veces atacados por los piratas. Sí, con bastante frecuencia. Pero estamos hablando, Héctor, de algo que realmente cambió la historia de la humanidad para siempre. Podemos hablar de la primera globalización económica en la historia de la humanidad, y bueno, eso creo que amerita una exposición de este tamaño, con más de 300 piezas, 7 núcleos. O sea, realmente es una cosa maravillosa lo que vamos a ver aquí. Pues vamos a conocer la historia del Galeón de Manila y de lo que significó para el mundo. El mundo cambió para siempre, no volvió a ser jamás el mismo, gracias a esas embarcaciones que, como les decía, muchas veces acabaron en el mar. En una historia de un barco que llega, se pasa de Veracruz y se sigue hacia las costas de los límites entre lo que hoy es Guerrero y Oaxaca, y lo ven detenido. Y nadie se mueve y nadie se baja, etc. Entonces, cuando desde la costa se acercan a ver, encuentran un barco vacío. No se sabe qué pasó. Hay una carta que le mandan al rey de España diciéndole: este barco llegó sin tripulación, estaba perdido y no sabemos ni sabremos nunca qué fue lo que ocurrió. No había un solo cadáver, no había una sola anotación, no había una sola pista de lo que pudo haber pasado. Y luego muchas otras veces pues iban a dar a la costa de California, más bien llegaban por la costa de California, y ahí se ha encontrado todavía hoy, cuando hay mareas muy altas o cuando hay movimientos muy fuertes en el mar, todavía se encuentran trozos de la vajilla de porcelana en la arena que traían estos barcos. Historias de verdad fantásticas que hablan de una gran empresa del hombre. Vamos a conocer los secretos de la Nao de China en este programa. Acompáñenos. Pues nos reciben los curadores de esta muestra, el Galeón de Acapulco Manila, Somos Pacífico, Roberto Junco y Iván Valdés Burnó. Gracias por recibirnos. A mí la primera pregunta que me surgió desde que me enteré que había en San Ildefonso una muestra sobre el Galeón de Manila fue: ¿por qué?
¿Por qué hoy recordar las aportaciones y las hazañas que se vivieron durante esta gesta de la humanidad? Porque el galeón de Acapulco-Manila representa la primera ruta estable de la navegación transpacífica, inaugurada de manera sistemática en 1565. Y es a partir de esta gesta, realizada por marinos y exploradores mexicanos y por los pobladores de Filipinas, que comenzó a articularse la primera economía global de la historia. La historia moderna, la globalización, comienzan de hecho con el galeón de Manila Acapulco y son de hecho de factura enteramente mexicana y filipina. Esa es nuestra gran contribución a la historia moderna y ese es el mensaje de Somos Toma Pacífico. mucho tiempo descubrir la ruta que va a seguir el galeón. Sí, por supuesto que son décadas, sobre todo el tornaviaje, que era muy complicado y que lo logra Urdaneta. Fray Andrés de Urdaneta. Un hombre que sacan de una celda, de un convento, para decir, necesitamos encontrar a alguien que sea capaz de encontrar esta ruta. Bueno, por la experiencia que él ya había viajado en uno de los barcos que había venido cruzando el Pacífico con el Cano. De hecho, el Cano muere en el viaje, pero Urdaneta llega a Asia y se queda varado 7, 8 años ahí hasta que logra regresar con los portugueses. Entonces, él tiene ya un conocimiento muy profundo de... Es la persona indicada. Bueno, es fabuloso. Muere Magallanes, lo sustituye el Cano, muere el Cano. En un segundo viaje, en otro viaje. En otro viaje, sí, en otro viaje. Y después aparece Urdaneta. Sí. Muy bien. Y tiene que buscar una ruta que es hacia el norte del Japón. La corriente negra famosa tiene un nombre bellísimo. Ya simplemente esa palabra ya nos mete en una época de desconcierto, de aventuras tremendas. Se encuentra la corriente negra que prácticamente los conduce en un viaje larguísimo donde va pasando de todo hasta o la costa de California o la costa a Puerto Vallarta, puede llevarlos a Puerto Vallarta y de preferencia al puerto de Veracruz. 110 barcos a lo largo de 250 años. 163 a 170, sí, Acapulco. Y Acapulco se vuelve el puerto oficial, digamos, de esta travesía. Manila y Acapulco, y quedan conectados durante 250 años. Por eso es tan importante esta exposición, porque es recordar el papel fundamental que jugó México en este comercio, que no solamente fue materia de intercambio de bienes, sino una fuerte influencia cultural para ambos lados. Eso creo que eso es fascinante, porque hablábamos hace un momento de la primera globalización económica, el primer también comercio global, ¿no? Inicia con esto, pero con los productos viaja la cultura también, ¿no? Y esta muestra se trata en gran medida de eso, no solo de hablar de una ruta comercial, sino de todo lo que pasó a través de esta ruta, y encontramos en México pues vestigios de eso tan solo unos pasos de aquí, ¿no? En el Zócalo tenemos herrería que proviene de Filipinas, en los museos encontramos, por ejemplo, cristos de marfil, ¿no? Realmente hay una gran penetración de los productos que vienen de Filipinas, bueno, de todo Asia a través de Filipinas, y que todavía encontramos eco hoy en México. Mole, ¿no? El rebozo, por ejemplo. El mole no sería posible si no hubiera existido el galeón de es. Manila. Muchos elementos que consideramos distintivos de la cultura mexicana, nacional mexicana, de hecho tienen su origen en la ruta transpacífica, en el intercambio, en el mestizaje biológico, poblacional, cultural con las culturas asiáticas, sobre todo con Filipinas. Los elementos comunes de nuestra cultura son incontables. Así es. Muy bien. ¿Cómo está estructurada esta exposición? Son 300... Más de 300 Más de obras. 300 piezas. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a caminar un poco por aquí y cómo está estructurada la muestra. Esta sala introductoria nos recuerda que antes de la navegación transpacífica existían raíces culturales, civilizacionales, extremadamente desarrolladas, sofisticadas y ricas, tanto en América como en Asia, y que es precisamente la raíz de estos pueblos originarios lo que constituye el fundamento social, económico y cultural de la gesta del Galeón de Manila y de la globalización temprana. Tenemos por un lado representadas piezas de las culturas originarias de América y también de las culturas prehispánicas de Filipinas.
Que hay que mencionar que es de las primeras veces que vienen este tipo de piezas de Filipinas, de Singapur. Entonces esta exposición es particularmente rica por todo este material nuevo que viene para hablar de este tema. ¿De qué colecciones provienen? De Museo Ayala, por ejemplo, tenemos estas piezas de oro prehispánicas filipinas que vamos a ver en el Códice Boxer ahorita representadas. Tenemos estas piezas también, algunos mapas muy importantes, algunos muebles sumamente interesantes que ahorita veremos. Bueno, eso también creo que es interesante porque el Pacífico está presente en el desarrollo de estas culturas, como bien dicen, previo a la llegada de los españoles. A veces no pensamos en esto, ¿no? Tenemos como una idea muy centralizada del mundo prehispánico y pensamos solo en Mesoamérica, pero había culturas que tenían un vínculo muy profundo con el Pacífico. Se han encontrado, por ejemplo, restos humanos que demuestran consumo de pescados en Baja California Sur, es decir, realmente el Pacífico ya era algo que marcaba el desarrollo de estas culturas y su identidad. Incluso el poblamiento original de América ocurre mucho a través del Pacífico. A través del Pacífico, sí. Y claro, por ejemplo, la metalurgia en la zona de Michoacán y todo eso, pues viene de Sudamérica. Entonces ya hay unos tráficos en el Pacífico mucho antes de estos eventos, ¿no? Que empiezan con la conquista de México. Y si quieren podemos pasar a ver la siguiente Me sala. encantaban los nombres, me fascinan los nombres que les pusieron a los galeones. Santa María de la Concepción, nombres que remiten a santos y etcétera, pero que le dan un encanto especial al viaje. Bueno, el último fue San Fernando Magallanes, ¿no? El último barco que hizo él. ¿no? De manera medio extraña, ¿no? Entramos a esta sala para hablar justamente del tema de la conquista, ese momento, ese crisol donde surge, digamos, el México actual, ¿no? Donde se comienza el mestizaje, es un momento verdaderamente importante, y a partir de este momento el propio Cortés está ya buscando llegar a Asia, ¿no? Entonces esta zona nos recuerda justamente la conquista de México, la Ciudad de México, que está siempre al centro también de este comercio del Galeón de Manila, ¿no? Y en esta exposición se resalta mucho el papel fundamental de la Ciudad de México. Cortés mismo empieza ya a planear los primeros viajes y arma las primeras expediciones para llegar al otro lado del Pacífico, logrando llegar al otro lado del Pacífico. Sin embargo, el retorno tomará todavía algún tiempo. Qué simbólico que además escojan un biombo para representar esto, Sí, porque claro, es uno de los tantos productos sí. que provienen de Asia y que pues toman carta de naturalización en México, se vuelven un elemento decorativo muy popular de la Nueva España. Sí, de origen japonés, el biombo, van a ver una gran cantidad de biombos. Creo que también es otra de las cosas muy hermosas de esta exposición, que hay un gran número de biombos que justamente hablan de eso, ¿no? Y aquí una de las piezas más importantes de la exposición, el mapa de Murillo Velarde. Iván, si quieres dar Se trata de una de las obras señeras de la cartografía transpacífica de la temprana Edad Moderna, el mapa de Murillo Velarde de 1734. Es una obra original de un valor científico e histórico inconmensurable, porque se trata del primer mapa científico de las islas Filipinas y que tuvo una influencia trascendental en la configuración de la cartografía del Pacífico, pero también la sigue teniendo en nuestro mundo contemporáneo, porque ha representado el punto de partida de la evidencia presentada en la Corte Internacional para dirimir los conflictos diplomáticos entre Filipinas y China. Es decir, ¿Qué es lo que nos muestra específicamente este documento? Nos muestra el archipiélago filipino completo en su configuración completa, los tres grandes grupos de islas, Luzón al norte, las Visayas en el centro y Mindanao en el sur. Con un nivel de detalle verdaderamente extraordinario para la época, piensan que se trata de 1734, representaciones de navíos transpacíficos extremadamente detalladas y sobre todo estas representaciones etnográficas de los distintos grupos sociales que poblaban las islas filipinas. Y de animales también, ¿no? Así es, por supuesto. Y un mapa de la ciudad de Manila, también de valor histórico extraordinario, del astillero de Cavite y pues de los distintos grupos étnicos de esta sociedad global cosmopolita y transpacífica que poblaban las islas Filipinas a partir del funcionamiento del galeón de Manila Acapulco. Qué maravilla, cafres. Así es. Cafres mestizos, español con payo alto. Okay. Aquí, curiosamente, indios peleando gallos. Los gallos es una práctica que viene de Asia. Sí. Y nosotros la sentimos muy nuestra, pero realmente es un tema
que viene de Asia con el galeón, así como muchas otras cosas que Bueno, pensamos son nuestras. Ricardo Pérez Monfort ha contado la manera en la que la marihuana llegó en el galeón, que Sativa índica, y la traían los marineros para paliar los horrores de ese viaje tan tormentoso. Llegan a Acapulco, también por eso se explica la realidad de Acapulco y de Guerrero hoy. Procesos de larga duración. Les dicen, ¿qué traen ahí? Pues traigo esto. ¡Qué maravilla! Significativamente la marihuana tiene una conexión náutica absolutamente fundamental, porque posee un tipo específico, la cannabis sativa, que se utiliza para la cordelería de la construcción naval en la temprana edad moderna y representaba el primer producto manufacturado europeo para el funcionamiento de la industria naval en Europa. Exactamente, la cordelería y la jarcia todas se hacían de marihuana, de cannabis sativa. Y una de las grandes ventajas de transferir la industria de la construcción naval hispana de Nueva España, de las costas de México a las Filipinas, es la abundancia de otras fibras naturales que se podían utilizar también en la calafataría y en la configuración de jarcia, y que competían el abacá. El enequén es puramente americano. El abacá es la fibra filipina y también el cairo de la India, que competían con gran ventaja tanto con el cannabis como con el enequén. Y es uno de los factores que explican que los galeones se comiencen a construir en las Filipinas. Qué interesante. Acá tenemos un libro del padre Murillo Velarde, que justamente es el autor de este mapa, pero también un gran estudioso de la historia de las ciencias naturales de las Islas Filipinas, ¿no? Un jesuita excepcional. Bueno, ahora que mencionan los jesuitas, creo que también vale la pena decir que las misiones que se emprenden hacia Asia también tienen que ver con el galeón, ¿no? Es decir, vienen de la Nueva España, de México, hacia Asia. Sí, de hecho, el hecho de que en San Ildefonso se haya llevado esta exposición, uno de los temas es justamente que aquí se formaron los sacerdotes que fueron a evangelizar a Asia. San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús, pues, nuestro primer santo, lo vamos a ver más adelante en la parte de santos. Y bueno, este es otro cuadro interesante que viene de Filipinas y que tiene justamente estos tres personajes maravillosos que ya platicamos, a Magallanes, a Legazpi y a Urdaneta, ¿no? Aquí los tenemos representados. A López de Legazpi, que el conquistador de las Islas Filipinas. Sí, y ahora que hablábamos de los recursos naturales de Filipinas que hicieron posible la construcción de la industria que mantuvo los galeones de Manila, tenemos estas dos maravillosas piezas de Vitex parviflora, la madera de Molave o Molawin, que se utilizaba para construir los grandes galeones de la ruta Manila-Acapulco. Hoy en día casi erradicada, casi extinta, y que representa un recordatorio del potencial predatorio de las grandes industrias sobre la naturaleza. ¿Puedo nada más preguntar una cosa rápido? Veo que el título de la exposición utilizan el nombre Galeón Manila-Acapulco, lo han mencionado. Entiendo que esto es porque, si bien nosotros desde aquí le decíamos Galeón de Manila, correcto, en Filipinas se le decía Galeón de Acapulco, ¿cierto? Así es, aunque el nombre oficial es Nao de China. No oficial, ese no es el oficial, digamos, es el popular. Es un nombre popular que arraigó en el imaginario novohispano y después mexicano, porque el galeón transportaba en una gran medida productos chinos, pero no solamente, también japoneses, en general, también ¿no? provenientes de Malasia, de la India, de Camboya, de Siam. Y en el imaginario popular todo esto se condensaba en el nombre de China. Pero es extremadamente importante recordar que recuperar el nombre de Galeón de Acapulco, Manila, que se encuentra en las fuentes primarias, es también recuperar nuestro protagonismo como mexicanos, como filipinos, en la construcción de la historia moderna. Correcto. Y bueno, pues aquí tenemos algunos elementos, pero podemos pasar, si quieren, a ver ya el galeón. Recordaba a uno de los viajeros, no sé si era Carreri, que al llegar a Acapulco se volvía un carnaval, una romería, se volcaba. Mucha gente iba incluso de la Ciudad de México en un viaje tremendo, simplemente a esperar la llegada de las mercaderías y de los barcos, y que había un sistema mediante el cual, para no pagar impuestos, se desembarcaban otras en lo que hoy es Puerto Marqués. Entonces por ahí entraba otras sustancias, otros productos de contrabando que iban a dar aquí al Zócalo. Absolutamente, es más, desde San Blas ya empezaban a bajar cosas para lo que era la Nueva Galicia, en Zihuatanejo, en la zona de Zihuatanejo, para la zona de Michoacán. Había todo un contrabando que pues era muy común en esa época,
ir bajando pequeñas parcelas, ¿no? De productos. Pero sí, en Acapulco era donde se hacía la contabilización de lo que venía y los comerciantes. Ha sido maravilloso ese espectáculo. Sí. Dicen que el puerto quedaba muerto y vacío durante el resto del año y que era una locura cuando llegaba. Pero Acapulco era el centro del mundo, Sí. por algunos días, cada año, cada 2 años, literalmente. Y este elemento tan importante que ustedes mencionan, el contrabando y la evasión fiscal, es absolutamente central para comprender la ruta en un sentido que nos interesa mucho enfatizar con esta exposición y que nos introduce a la siguiente sala. Muy bien. ¿Llegaba un galeón por año, aproximadamente? Sí. Según la normativa oficial, sí, pero a veces se extendía a 2 años. Por favor, no, adelante. Adelante, Iván. Leer y escribir es mucho más. En la sala anterior hablábamos de la importancia del contrabando, la evasión fiscal dentro del funcionamiento de la ruta transpacífica. Y este es un asunto no menor en absoluto, porque estos recursos apuntaban a mantener la independencia, la autonomía del comercio de los mexicanos y filipinos ante la voluntad monopolizadora de la corona española. La corona española buscaba controlar el comercio transpacífico, buscaba limitar los contactos de México con Asia para proteger su pretendido monopolio sobre los mercados de Hispanoamérica. Y la manera de luchar contra esta imposición por parte de los mexicanos y los filipinos fue precisamente la construcción naval. La construcción naval. Los galeones construidos para la ruta transpacífica representan el ejemplo tal vez más original de producción de tecnología original mexicana y filipina, y permitía transportar cantidades mucho mayores de carga que la autorizada por las autoridades españolas, lo cual al mismo tiempo se usaba en paralelo al contrabando, el desembarco de mercaderías, etcétera, pero que sobre todo construyó un núcleo económico y político independiente entre México y Filipinas varias décadas antes de que se alcanzara la independencia en 1821.
Y esa es la importancia de este modelo a escala que tenemos aquí. Es el resultado de una década de investigación por parte de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la particularidad de ser el único modelo existente en el mundo históricamente correcto, científicamente correcto, basado en datos de archivo y nos permite contemplar, cuando queremos saber cómo era el galeón de Manila, pues exactamente todos sus detalles en su complejidad. Y nos llena de preguntas. ¿Cuántas personas viajaban en un galeón como este? Varios cientos, dependiendo de la configuración del viaje, del buque y de la carga. Y si los propósitos del viaje eran meramente mercantiles o de Estado, podrían variar desde 200, 300 personas, incluyendo oficiales, militares y marinería, a varios cientos más, incluyendo pasajeros. ¿Y cuántas toneladas de carga más o menos? Particularmente 1.200. Pero es muy importante recordar que la corona buscaba controlar la tecnología y mantener muy bajos los tonelajes. El máximo autorizado por la corona hasta el siglo XVIII eran solo 200. Wow. Solo 200 toneladas. Y los mexicanos y los filipinos construían estos barcos muy por encima de 1.000 y hasta 2.000 toneladas. Ahora, hablando, perdón, solo de esto de qué tanta autonomía se tenía, a mí siempre me han dicho que Filipinas era como una especie de colonia de la Nueva España, pero entiendo que eso es una simplificación, ¿no? O sea, realmente no, ciertas cosas administrativas, era una capitanía, ¿no? Era capitanía general. Sí, ¿cómo funcionaba un poco esa relación en esta parte más administrativa que estabas mencionando? Sí, era una capitanía general bajo el mando de un gobernador militar nombrado por la corona y el Consejo de Indias, pero que respondía directamente al virreinato de la Nueva España. Sí, la administración estaba en el virreinato de la Nueva España. Sí, absolutamente. México gobernaba Filipinas y la financiaba, eso es muy importante. La plata mexicana hacía posible funcionar no solo el comercio transpacífico, se convirtió, como ahora veremos, en el peso mexicano en la primera moneda global de la historia moderna, sino que también hacía funcionar la sociedad filipina, la administración política de las islas y muchas cosas más. Ahora, la manera en la que llegaba a Acapulco ya más o menos la hemos descrito. La manera en la que se iba era muy distinta. Creo que es San Felipe de Jesús, en una carta que dice todo va lleno de plata y de religiosos, de sotanas, ¿no? de túnez. Así es, hay que recordar que también las autoridades religiosas, este viaje de ida era la plata, ¿no? Que esa plata iba a pagar los sueldos de toda la operación filipina y pues comprar estos anhelados productos. Y la construcción de barcos. Y la construcción de barcos, entre otras cosas. Y las misiones, ¿no? Religiosas. Sí, claro, sí, como mencionábamos. Pues por la iglesia se pagaba pues desde acá. De estos 160, 170 barcos que cruzaron el Pacífico, algunos naufragaron. En Baja California tenemos los restos de un galeón de Manila. Aquí podemos ver algunas de estas piezas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia estudia desde hace 25 años. ¿Esto es lo que llega con las tormentas a las costas? Es justamente en el lugar donde encalló esta embarcación. En 11 kilómetros de playa se encuentran estos restos, ¿no? Ya después de estos 4 siglos. Pero digamos, esto es el trabajo de arqueólogos subacuáticos, no es que esto llegara a la playa solito. Es correcto. Hay cosas que han llegado, ¿no? Sí, que están ahí en la playa y hay que irlas descubriendo, ¿no? Hay que ir caminando por la playa, haciendo recorridos y van apareciendo, pues, por ejemplo, espejos de bronce chino. Imagínate tú a una persona del siglo XVI en la Nueva España, pues lo exótico que pudiera ser un espejo de bronce chino. Tenemos parte de mobiliarios, alguna moneda china incluso, y pues todos estos diferentes tipos de porcelana que nos muestran lo que consumía la gente de la Nueva España, en lo que comían, digamos, y tenemos de varias calidades, entonces desde el virrey hasta pues no sé, un sacerdote de pueblo, digamos, ¿no? Algunos platos de cloisonné, cosas que los historiadores pues nunca habían mencionado porque no constan en los archivos, en los documentos. Pues ahí la arqueología nos está aportando mucho para conocer cómo eran los cargamentos de estos galeones, ¿no? Fueron 26 galeones los que se hundieron por ahí, ¿no? Un poquito menos y unos 4 tomados por corsarios. 4 solamente, ¿no? Francis Drake. Cavendish, Anson, Wood Rogers. Drake estaba del otro lado, ¿no? En el Atlántico. Sí, y bueno, sí pasó por el Pacífico, pero no se topó con un galeón, ¿no? Entonces llegó hasta California y de ahí cruzó, dando la segunda vuelta al mundo, muchísimos años después que Magallanes, que luego dicen, ay, que Drake el segundo. No, ya había pasado muchísimo tiempo. Por aquí tenemos algunos libros que muestran justamente la construcción naval de la época de este modelo, la evolución de la construcción naval. Bonito.
En el sentido que mencionábamos hace un momento, en el sentido restrictivo que buscaba imponer la corona española a... Un prototipo. Exactamente, exactamente. Entonces aquí tenemos el modelo español, construido a partir de la restricción fiscal y de la capacidad volumétrica de embarcar mercancías, y aquí tenemos la respuesta mexicano-filipina. Para 70 cañones, estoy leyendo. Así es, 70 cañones. Eso implicaba la presencia de militares. Sí, absolutamente. Y probablemente Hay que defenderlos de los corsarios. Y probablemente el acompañamiento También, de sí. otras naves, por eso se decía llegó la flota. Sí, así es. En principio el galeón de Manila era una armada regional del Pacífico, operaba como armada regional, pero desde su origen se encontraba profundamente imbricada con esta línea mercantil que le da su carácter de galeón, precisamente. Y ahora imagínense, perdón que interrumpa, imagínense ahorita que este barco tardaba 6 meses para llegar de Manila a Acapulco, ¿no? Aquí tenemos un documento extraordinario que narra justamente uno de los viajes de uno de estos galeones. ¿Cómo? Y tenemos ahí que el total de días que navegó fueron 214 días. Ah, claro. Entonces ahí está, digamos, la lista de oficiales, exacto, los sí, de las fardos, personas ¿no? que Lo que están. llevaban De hecho, pasaje. este documento se produjo porque es el viaje más trágico de la historia de la carrera del Pacífico. Fue el más largo de todos. Y hubo una gran mortandad, grandes sufrimientos en la tripulación, hasta tal punto que, llegando a Acapulco, el capitán solicitó la producción de este plano demostrativo. Mortandad por enfermedad, por el clima. Por desnutrición, por escorbuto. ¿Cuántos murieron? Sí, la lista Ahí está viene allí. de muertos, ¿sí? dice, Sí. por ejemplo, viene 11 soldados. Muertos acá. Sí, sí, sí. Pero pasajeros ahí. hubo también enfermos. 5 artilleros, y- 9 marineros. Sí. 17 españoles. Sobre todo, entre los muertos se encontró el gobernador saliente de Filipinas, el marqués de Obando, trágicamente su hijo recién nacido también, y solo sobrevivió su esposa, la marquesa de Obando. Esto muestra que la ruta de regreso, sobre todo la de regreso, podía ser una prueba verdaderamente decisiva para las poblaciones marítimas y para los funcionarios reales, para todos. ¿Eso en qué año ocurrió? 1755 a 56, es el viaje más largo de la carrera Y transpacífica. el más trágico. Y el más trágico también. Quizás no el más trágico, No, porque hubo sí algunos hubo unos terribles. donde desapareció. Pérdida total, sí. Todo. Sí, Totalmente. eso No se hablábamos, sabe. sí, sí. Pero bueno, esta pieza es espectacular. Es otra de estas piezas espectaculares, un préstamo que viene de un coleccionista privado en Filipinas y pues nos sirve para mostrar justo los dos lados de la moneda, ¿no? El lado asiático en un biombo, pues obviamente de tradición japonesa, pero que tiene el águila de los Habsburgo, Ah, sí, bicéfala, claro. Ajá. con la corona. Y del otro lado vamos a ver escenas europeas, ¿no? Aquí pusimos algunas imágenes que presta el Museo de Artes Asiáticas de Singapur para ver el tipo de embarcaciones que surcaban en Manila, ¿no? En ese momento. Iván, si quieres hablar del... Sí. Esta sala representa el otro polo económico de la carrera del Pacífico, China, el lugar al que querían llegar todos los exploradores y todos los navegantes de la ruta transpacífica. Entonces nos muestra, por supuesto, estas embarcaciones tradicionales de las costas de Fujian y de Guangdong. En el otro lado tenemos unas bellas representaciones del Museo de Civilizaciones Asiáticas de Singapur, del puerto de Cantón, y sobre todo, como ya ha dicho mi colega el doctor Junco, la presencia de este precioso y extraordinario biombo de principios del siglo XVIII, que tiene la particularidad, en un sentido simbólico muy amplio, de presentar estas escenas cotidianas, costumbristas, lúdicas de la vida nobiliaria europea. En concreto se trata de las bodas del rey Felipe V con la princesa italiana Elisabeth Farnese, que ocurrieron en 1702 y que nos muestra, pues, digamos, el fasto y la exuberancia de las cortes occidentales. Pero, como ha dicho el doctor Junco, del otro lado nos ofrece la contraparte asiática. Esta representación de la vida cotidiana, cortesana, lúdica, pastoril en ciertos aspectos de las sociedades asiáticas. Es una pieza extraordinaria porque nos muestra el anverso y el reverso de la ruta transpacífica, la presencia de Occidente y la presencia de Oriente. Probablemente fue comisionado por un funcionario novohispano a resultas de las bodas de la familia real en 1702. Pero muy probablemente este funcionario tendría
vínculos directos con la carrera del Pacífico y con Asia. ¿Y la producción habría sido japonesa o china? China. Sangley, bueno, pues de estos chinos asentados en Filipinas, utilizando pues obviamente aquí una técnica de la laca, ¿no? Y bueno, todo este concepto que fue muy popular en esa época en Europa y en América de la chinoiserie, ¿no? De lo exótico, de decorar pues con estas escenas que te remiten a lugares lejanos. Simplemente que esto sí está hecho allá, Qué maravilla. traído acá. Me llama la atención eso que este cuadro. Pensaba en esto porque está el registro de en 1610 por ahí del arribo de unos comerciantes japoneses que vienen a aprender el arte de la minería y que la Ciudad de México sale a las calles a ver. Siglo XVII, ¿no? Sí, 1610. Y luego también hay el registro de llegadas de filipinos que empiezan a volverse una figura, digamos, constante en el paisaje de la Ciudad de México. Entonces ya hay distintas muestras de la presencia de lo que este intercambio está desatando, ¿no? Absolutamente. De hecho, vamos a ver, hay una parte dedicada a Japón donde vamos a hablar justamente de estos japoneses. Y sí, tenemos las lacas, por ejemplo, en los estados del Pacífico, en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, ¿no? En uno de ellos le llaman el maqui, ¿no? La palabra japonesa es maqui. El mezcal, el alambique filipino, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas en los estados del Pacífico que justamente hablan de esta población y en contraparte, asiática. en Filipinas hay una presencia mexicana a todos los niveles de la cultura popular. Existe un pueblo llamado México. Hay muchísimos nahuatlismos e hispanismos en la lengua nacional guarache, filipina. ¿no? El tagalog es entre muchos otros. Y también nuestra lengua mexicana, nuestro castellano nacional, también está repleto de tagalismos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente sala. No se vaya, falta todavía mucho que ver. La voz así. Pues es que hay tanto que ver y tanto que contar y tanto que decir que se está yendo de una manera muy rápida el tiempo y sin embargo, y ustedes también tienen prisa.
Van a dar una ponencia sobre todo esto que estamos Pues les hablando. agradecemos que nos hayan acompañado hasta este punto. Que sigan disfrutando mucho. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, No, qué hombre, gusto. encantado. Gracias, ¿eh? Y a partir de este momento pues, nos ponemos en manos de nuestra ya vieja amiga, Vero Herrera. Vero, qué gusto, investigadora del Colegio de San Ildefonso. Y además que nos toca recibirla en este lugar, nos toca recibirla en la sala donde está este biombo maravilloso, una de las cosas más maravillosas que se han podido conservar. Bueno, es que pudieron ver todo este recorrido y precisamente estamos ahorita en el Axis Mundi, en el centro de toda esta historia, que es la Ciudad de México. La Ciudad de México como ombligo del mundo en esa Exacto. época. Y es que esa es también otro de las aportaciones de esta exposición, es retomar y reconocernos como que somos ese centro de todo este puente comercial, cultural, bueno, de navegación. Ya lo vieron con los doctores Roberto Iván. Y precisamente en este biombo que estamos viendo, la Ciudad de México, que además es precioso el biombo. Sí, sí. 1690, ¿no? 1693. Y que es una ciudad que empezamos como a reconocer algunas Sí, por ahí cosas. estaba La yo catedral, viendo para empezar. La catedral ahí la tenemos. Los arcos de Chapultepec, por ahí Sí, están, claro. ¿no? De lo que quedan. Aquí están, ¿no? Representados los arcos de Chapultepec. Pero que además, precisamente aquí en este Axis Mundi, lo que hace que circule y lo que hace esta globalización es precisamente la plata. Y la plata mexicana, plata mexicana además, que podemos ver estas monedas que ya también eran muchas acuñadas aquí, pero que también llegaban en China y que entonces les ponían el sello chino y que era lo que movía todo también a partir de las ferias y lo que implica la plata, incluso como veían con el galeón, que se podía meter un poco más, o lo que significaban también estas ferias, donde toda la transacción, todas estas mercancías era a partir de la plata. Es como el papel que juega el dólar. La moneda Exacto. de circulación mundial era el peso mexicano. El La peso plata mexicano, mexicana. la plata mexicana, y que era en las ferias llegaban con esos lingotes, llegan con esas monedas, y es ahora sí que a gastar todo a partir de lo que salía de aquí. Entonces, no nada más esa plata mexicana que sale de este territorio, sino que va a andar circulando en todo el mundo. Pero, ¿y por qué la plata? Porque creo que a veces eso no queda tan claro. Todos pensamos que el oro es más valioso. ¿Qué es lo que hizo que la plata se convirtiera en ese elemento de tanto valor? Bueno, el oro podemos decir que es más valioso, pero no hay tanta cantidad de oro. Y en el las mundo, minas, ¿no? las minas de la Nueva España. No, claro. Exacto, y las minas, con todo lo que significaba, bueno, el camino de tierra adentro, lo que encontramos con toda la minería. El Camino Real de la Plata, como se le llamaba. Exactamente, y todo algo lo que que me podemos llama mucho la encontrar. atención, Vero, es que cuando llegaban las monedas que venían de la Nueva España, digamos a Manila, Filipinas, les ponían un sello especial para que ya no fueran dinero propio, digamos, de la Nueva España, sino Sí, que sí, eso para ya que se fuera ya convertía local. en una... Exactamente, y que lo podemos encontrar, estas monedas, vemos todavía estos sellos, encontramos, bueno, lo de las columnas, vemos este plus ultra, vemos también esta idea de que sí es como del reino de España, pero en realidad es mexicana, salía de México y se quedaba en México y era transportado en este tipo de baúles. Estas cosas, ¿verdad? O sea, imagínense la cantidad de plata para que, o sea, y no el era peso. solamente uno, el peso, lo que significaba, y traer esto en los galeones y poder comerciar con ello, es que en verdad era una locura. Sí, o sea, imagínate llenar este baúl con esas pequeñas monedas que están ahí, lo que cabría, lo que pesaría, y luego la seguridad que tendría que haber alrededor de Pues eso. con razón eran asediados por los corsarios. Claro, porque, bueno, quien podía tener un baúl de estos era tener prácticamente todos los comercios. Y precisamente aquí estamos viendo esta idea de la navegación, porque es Acapulco, es la Ciudad de México, y después Veracruz, ya que empezaba también su travesía hacia Sevilla y Cádiz. Oye, estos son bien interesantes. Este es Gómez de porque- Trasmontes, ¿no? Sí, sí. Lo que es muy interesante es que vemos también la influencia asiática en la factura de estas imágenes, Sí, ¿no? O sea, es verdad. realmente se ve la influencia del arte de Asia. Y lo muy vamos a ver presente. adelante, está todavía más presente. Este es uno de los más hermosos, porque es el único registro que hay de la Ciudad de México antes de la inundación de 1629. No sé qué, esto lo hacen en 1626 o 1628, un año antes, por ahí debe decir. Sí, por ahí está. Pero lo hace 1 o 2 años antes de que la ciudad sea destruida por la inundación, y entonces prácticamente de lo que podemos ver o adivinar aquí,
no quedó prácticamente nada, como hoy no quedaba prácticamente nada pues, de todos estos lagos y de toda esta vegetación que se ve. Ahí es una cosa maravillosa. Sí, es nuestra Ciudad de México y que también fue otro de los motivos de que esta exposición estuviera aquí, porque es precisamente con el Parián, con este mercado, ese centro comercial, centro de plata, y pues el Colegio de San Ildefonso prácticamente está en este centro. A unos pasos. Sí, estamos aquí en Zócalo. Y precisamente en esta sala vemos ese comercio, vemos ese Parián, vemos todo ese intercambio que tenían. Este diorama es precioso. Bueno, este tipo de objetos. El arcón filipino es de mis piezas favoritas, he de confesar, donde además estamos viendo el primer mapa de Manila que se conoce. Sí, 1650. O sea, imagínense nada más el que puedan tener este arcón y la curiosidad de las personas, decir, vamos a pintar aquí ese paisaje, qué es lo que se está viendo y cómo viajaba también este baúl. Y bueno, hasta la herrería, ustedes ven ese tipo de clavo, ¿no? Cómo lo están manejando, cómo se puede cargar, cómo además todo lo que traía aquí tú abres y ves esto, es una locura. Sí, no. Y además el cajoncito para que guardes las cosas importantes además, bajo llave, tiene un porque aquí podías traer compartimento. la ropa, etcétera, pero ahí guardar bajo otra cerradura las cosas que Y que precisamente algún... ahí está el Parián, ese Parián que vemos acá, porque el Parián como mercado, el mercado de Manila, también nuestro Parián novohispano, y todas estas preciosidades que viajaban, lo que decía el Beca del tipo de cómo la estética oriental, la estética asiática, y que lo vemos en este tipo de objetos. El gusto por el Además, marfil es una cosa que, bueno, enloqueció a la Nueva España y eso viene de Filipinas y lo podemos que también encontrar vamos en a ver todas en- las colecciones Sí, no, de es- arte novohispano, ¿no? Lo que significa estos preciosismos, estos objetos también, pues ya de lujo, como estos gabinetes, estos escritorios, porque ya de por sí tener un mueble así, pero con este tipo de decoraciones con esa, tan detallada. Ajá, sí, con esa delicadeza, con esa, esa manera de hacerla como filigrana, ¿no? Qué emocionante, qué Y maravilla. bueno, ahí vemos al fondo el famosísimo Parián. El Parián. Entonces, bueno, aquí también con estos objetos ricamente adornados y con este Parián, ese Parián que vemos y que además lo comparamos perfectamente con lo que tenemos aquí en Manila, lo que tenemos aquí en la Claro, Ciudad es de un México. espejo, ¿no? Exacto, porque sigue siendo esos centros donde toda esta mercancía es donde iba a llegar y que aquí llegaban y con récuel de mulas para poder transportar estas mercancías en todo el territorio y además qué tipo de cosas estaban vendiendo. No es que ustedes aquí se pueden quedar horas No, sí. nada más viendo Sí, sí. una obra. Es una cosa increíble. Además, bueno, a mí siempre me da mucha gracia ver estas imágenes del Parián, porque hoy nos quejamos del comercio ambulante en las calles y bueno, vemos que ha sido parte de nuestra historia desde tiempos inmemoriales. Pero además Es como lo describe Sedano, ¿no? No había un espacio. Ahora imagínate, esto es muy, muy bonito, pero imagínate la suciedad, los olores, los perros. Había un baño público por ahí, no sé si está registrado. Por ahí se ven los perros jugando, robándose una Había pierna, un baño público, jamón. imagínate lo que era eso. Y bueno, todas las descripciones aquí ponen una de Bernardo de Valbuena, de la grandeza mexicana, ahora que la grandeza está de moda. Pero hay registros completos de los productos que se vendían. De todos esos productos y que además lo podemos ver en esta obra, ¿no? También estamos viendo ese tipo de productos que llegan, porque también hay mucho intercambio con Filipinas. Empieza a llegar piña, coco, papaya. Entonces vemos estas piezas en las cuales además me encantan los cucuruchos, ese empaque Claro. Sí, ecológico. Sí, que habría que recuperarlo. Sí, y que vemos un puesto, uno de todos los que podemos ver allá, y que este close-up de lo que vemos, a partir de uno de ellos, imaginar todo esto, los olores, pero también los sabores, ¿no? Y los olores de la fruta. Oye, pero también, bueno, ahora decíamos, estábamos a unos pasos de lo que era el Parián, pero si uno ahorita se da la vuelta aquí a la calle de También. Carmen, Es el ¿no? pariancito. Sí. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, mira, son productos chinos. Finalmente. ¿no? Además, ¿no? O sea, el comercio no se ha detenido. Sí. Y precisamente aquí, bueno, es que son todas estas preciosidades. Les comentaban ahorita de lo que era la laca, las bateas, los maques, porque también son técnicas que se adoptan de allá y lo que significaba también el poder tener este tipo de adornos o la porcelana.
Y lo que sabemos que implica esta porcelana es una porcelana china, pero también deriva en la Talavera, pero también tenemos esta porcelana que solamente se hace para exportar. Entonces, el tipo de porcelana, podemos decir porcelana china, pero bueno, es la verde, es la rosa, es tipo Talavera. Es que parece la que crack. estamos viendo Talavera poblana. Es que todo Sí, está sí. tan ligado. Y bueno, ¿y qué casa mexicana no tiene No tiene algo que eso, se claro, ve sí, como, sí, sí. ¿En como qué restaurante esto, no encuentras también este Pues tipo es que de vajillas? es un intercambio de 250 años. Imagínate la manera tan profunda en la que penetró Sí, en la porque vida cotidiana además de la... lo que llega aquí y lo que nosotros también damos como el chocolate, esa es una petaca chocolatera, y lo que significan las mancerinas, los claro, cocos sí. chocolateros. Los cocos chocolateros, claro, no Por ejemplo, existirían, ¿no? Esa jarrita todavía tiene asentamiento de chocolate. ¿En serio? De verdad, en el momento que se estaba montando la pieza se descubre que todavía tiene chocolate. Que es Salvador Novo el que dice que toda esta maravilla del chocolate la destruyó la llegada del maldito café. Llega en 1790 Sí, y porque acaba con la ese tradición vicio chocolatera, del chocolate la tradición chocolatera quedaba. mexicana, ¿no? Y bueno, en esta sala tenemos también esta parte religiosa, esta parte de sincretismo, que a mí me encanta porque quedó como una pequeña capilla. Les comentaban de la madera de Molave, esa parte de retablo que, bueno, ya perdió también los cromos, también la policromía. Pues vemos toda esta, la letanía lauretana. Esta es una joya porque es un frontal de altar, pero es la técnica del mantón de Manila. Que es el rebozo, finalmente. El rebozo, pero que además lo tenemos con un tema netamente americano porque es Santa Rosa de Lima. Entonces, Santa Rosa de Lima como la santa americana, con este tipo de manufactura asiática, y que vemos también este señor de Chalma de Pedro de Calderón, donde tiene estos jarrones de porcelana, y vemos estas porcelanas. No, son maravillosas. Vemos a San Pablo Miki, ¿no? Que también, lo que se mencionaba también sobre los jesuitas. Y entonces este santo jesuita que está también con San Felipe de Jesús, Claro. y el tipo de tortura Y lo que decíamos, tormento. la evangelización Es uno de los asiática. mártires de Nagasaki, ¿no? Sí. Sí, la evangelización asiática no se explica sin la Nueva España, ¿no? Exacto. Y sin el galeón. Tenemos ahí una armadura, ¿no? No, imagínate Aquí qué también podemos extrañeza. ver como que en este imaginario lo que significa Esto lo cuenta samurái. Chimalpain en su crónica, el día que llegan. Imagínate ver llegar un grupo de estas personas. No, bueno, es que tuvo que haber sido un impacto Sí. y una emoción, un miedo. La impresión, Bueno, de ver un impresión. samurái, y a mí también lo que me encanta de esas imágenes es además ver a un samurái representado en la tradición de la pintura novohispana. Y esta idea occidental, ¿no? Pero también vemos ese galeón al final y vemos toda esta misión que significaba como este viaje diplomático de lo que implicaba, también esa relación con Japón, y que precisamente. tenemos los mártires de Nagasaki precisamente con San Felipe de Jesús, y que vemos en esa vitrina son pasajes de la vida de ese primer santo mexicano, el protomártir, ¿Esta? patrono Son de pasajes. la Y de el la libro, Nueva es que me España. llamó la atención el libro, ¿no sabes qué es? Una breve relación de la persecución y muerte. Sí. De San Felipe de Jesús. Exactamente. Aquí está. Con esta idea los de mártires de Nagasaki, Estacio de aquí está la Varado, aquí representación. está. Entonces, tenemos a San Pablo Miki jesuita, tenemos a San Felipe de Jesús franciscano, tenemos lo que significó este hecho para la Nueva España, y que además fue en las costas, bueno, en Nagasaki, en Japón, entonces que también viajó en el galeón. Entonces, de verdad, esta exposición nos abre los ojos y nos empieza a ver todo lo que tenemos en común con este pasado. No nada más va a ser, casi siempre vemos que si Europa, que si el norte, pero del otro lado, en este Pacífico, todo lo que tenemos en estas tradiciones compartidas, que es precisamente esta sala. La China poblana. La China poblana. Dime qué bueno. invento más. Tenemos Sí. China y tenemos poblana. Sí, ¿no? sí, sí. Pero y que en que realidad además también hay mucho de la India ahí, ¿no? hay mucho, precisamente porque las lentejuelas, Ni era las china, ni era chaquiras, poblana. no, pero el nombre perdura. Sí. Porque estas cuentas, esa chaquira, que son estas cuentitas de vidrio, es de tradición india. Sí, Y que llega a Filipinas y que lo vemos con estos bolsos, con estos zapatos, con el mantón de Manila. Claro, el abanico. El abanico. Entonces, este es de un artista filipino, y entonces estamos viendo también ese mantón, y que si ahorita nosotros nos vamos a Sevilla, en Andalucía, toda la idea del flamenco Sí. es con un mantón de Manila. Entonces vemos también cómo
llega y cómo está traspasando ese Pacífico, cómo llega el océano, cómo en México es ese centro para que pudieran llegar estas tradiciones al otro continente. Pues Vero, creo que se nos está acabando el tiempo. Sí, y hay tanto que... Dan ganas de pararse en cada pieza, pero caray. bueno, esta exposición va a estar todavía hasta el algunos 31 meses. de mayo. Y entonces, por favor, vengan porque este recorrido llega al siglo XXI. Yo me quedé como si me hubieras quitado un platillo a mitad antes de que me lo acabara, porque Sí. se nos fue el tiempo volando, nos falta, dices, esto llega hasta el siglo XXI. Sí, están las salas de arte moderno, o sea, del siglo XX, del sudeste asiático. Wow. Entonces, y cómo empieza también una relación y tiene estas similitudes con el muralismo, con el arte mexicano, es que de verdad tienen que venir a verla. No, sí, detenerse, a ver con calma Sí. las verdaderas maravillas que se están exponiendo en este lugar. ¿Qué te pareció, Beca? No, bueno, una cosa increíble y me gusta mucho también lo que decías, pero de que tenemos la mirada quizá demasiado puesta en el Atlántico, hay que voltear también a ver el Pacífico. Somos Pacífico, al final de Así cuentas. es. Somos Pacífico y tenemos que venir a verla. Lo que me llama la atención es que no podríamos explicar el mexicano de hoy, Sí. cómo es el mexicano de hoy, sin el galeón de Sí. Manila. Eso es lo que más me sorprende de lo que he visto hasta el punto al que llegamos. Desde luego hay que volver y hay que deberse esta exposición. ¿Martes a domingo? De martes a domingo, de 11 a 5:30. Por favor, vengan, tienen que visitarla, traigan tiempo y si no, vengan otra vez, lo pueden disfrutar de diferentes maneras, pero tienen que venir a verla. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ustedes, siempre invitadísimos. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y gracias también a usted. Se nos acabó el tiempo, pero sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.